Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta colcha de patchwork con motivos de la serie Friends. La colcha está realizada con una técnica de patchwork que se llama Quilt as you go y es una técnica ideal para iniciarse en el patchwork, ya que es mucho más fácil de lo que parece. Para hacer esta colcha vas a necesitar descargar las plantillas que puedes encontrar en el enlace a mi blog que está en la caja de descripción del vídeo. En estas plantillas tienes todos los dibujos que conforman la colcha, tanto la parte central con las letras del logo como el resto de motivos y letras de los diferentes cuadrados que forman la colcha. Además, tienes un esquema donde aparecen por orden todos los motivos que forman la colcha, aunque si lo prefieres puedes variar el orden a tu gusto, pero yo he utilizado esto como referencia para hacer la colcha con todos los cuadrados. En pantalla puedes ver los materiales que te hacen falta para realizar esta colcha, tanto las cantidades de tela y guata como el resto de materiales y herramientas necesarios. Puedes hacer una captura de pantalla o puedes ir al enlace a mi blog donde encontrarás el detalle de todos estos materiales y herramientas. Como ves en el esquema, la colcha está formada por una serie de cuadrados acolchados, cada uno de los cuales tiene un motivo en forma de aplicación de tela. Aquí tienes un ejemplo de uno de los cuadrados ya realizado y acolchado. Necesitarás para todos los cuadrados de la colcha un total de 16 cuadrados. Yo he elegido esta tela de algodón de color crudo como fondo de la mayoría de los recuadros, pero también voy a utilizar algunas telas de color para darles algún detalle. En total he usado 10 cuadrados en tela cruda y 6 cuadrados en telas de diferentes colores y estampados. No deben ser estampados demasiado llamativos, ya que todas estas telas funcionarán como fondo de nuestros dibujos. Estos cuadrados miden 11 pulgadas de lado. Todas las medidas que te voy a dar en este vídeo están en pulgadas, ya que el patchwork tradicionalmente se mide en pulgadas y es mucho más sencillo para medir, pero multiplicando por 2,5 centímetros podrás hallar el equivalente en centímetros. Además de los 16 cuadrados de 11 pulgadas vas a necesitar también un rectángulo que será la parte central de la colcha donde van las letras que ponen Friends, y este rectángulo mide también 11 pulgadas de alto por 46,5 pulgadas de largo, y necesitarás la misma cantidad de guata que de tela, es decir, 16 cuadrados de 11 pulgadas de lado y un rectángulo de 11 por 46,5 pulgadas. Para empezar a colchar los cuadrados deberás colocar la tela encima del cuadrado de guata, haciendo coincidir los lados. Alísala bien para que no queden arrugas y no es necesario pegarla ni coserla de momento, puesto que se queda bastante adherida solamente de presionar la tela contra la guata por efecto de la electricidad estática. Y de esta manera tenemos nuestro cuadrado listo para acolchar. En este caso, al igual que hice en la colcha de dinosaurios, que puedes ver el vídeo en el enlace que te dejo también en la caja de descripción, voy a realizar líneas, tanto horizontales como verticales, pero serán líneas rectas y paralelas. Para ello comenzamos aproximadamente por el centro de cada cuadrado, realizaremos un pespunte, luego avanzaremos hacia uno de los lados aproximadamente unos 2,5 centímetros, giramos y continuamos haciendo otra línea paralela, otros 2,5 centímetros hacia el lateral, giramos de nuevo y otra línea paralela y así hasta llegar al extremo del cuadrado. Y después volvemos otra vez al centro y hacemos lo mismo
hacia el lado opuesto. Yo este acolchado lo hago a ojo, es decir, guiándome por el prensatelas, voy realizando las líneas paralelas a ojo. Pero si lo prefieres, puedes marcarlo con un rotulador del que se borra con calor o con agua para hacerte más sencillo este trabajo. Teniendo en cuenta la cantidad de cuadrados y rectángulos que tenemos que acolchar, yo prefiero hacerlo a ojo y la verdad es que el resultado, como puedes ver aquí en este cuadrado que ya está terminado, es bastante aceptable. Pues vamos a la máquina y acolchamos todos los cuadrados y nuestro rectángulo. Para acolchar yo he elegido un hilo de color neutro como este beige para acolchar todos los cuadrados, sean del color que sean, ya que es un hilo que no destaca frente al fondo y de esta manera unificamos todos los cuadrados aunque sean de distinto color. En la colcha yo he alternado el acolchado en vertical y en horizontal en los diferentes cuadrados. Tú puedes hacerlo como prefieras, si quieres todos los cuadrados acolchados con líneas verticales u horizontales, hacerlo de forma aleatoria o alternar como he hecho yo. Yo he puesto uno en horizontal, otro en vertical, horizontal, vertical y así sucesivamente. Para ello, si utilizas telas que tengan un estampado, deberás apuntar en el esquema si el acolchado va en horizontal o en vertical para no equivocarte a la hora de acolchar, ya que si el estampado tiene sentido, tendrá que tener sentido también el acolchado. En los cuadrados que son lisos, esto no tiene importancia ya que lo podrás colocar de una u otra manera una vez lo tengas acolchado. Acolcha de la misma manera el rectángulo central, empezando desde el centro y avanzando hacia los extremos. Para hacer las aplicaciones vamos a necesitar las plantillas de los dibujos que puedes encontrar en el enlace a mi blog que tienes en la caja de descripción del vídeo. Estas plantillas ya tienen los dibujos colocados en espejo, que es necesario para realizar las aplicaciones. También vamos a necesitar esta entretela termoadhesiva o papel para aplicaciones. En este caso la que yo estoy usando es de la marca Heat & Bond, pero en tiendas de patchwork puedes encontrar de otras marcas. También tienes en el enlace al blog un enlace para comprar este tipo de papel, que es muy útil para realizar todo tipo de aplicaciones sobre tela. Vamos a colocar el papel con la parte que no tiene adhesivo. Como verás, tiene una parte que es brillante y rugosa, que es la que tiene el adhesivo, y otra que es simplemente el papel protector. Pues vamos a colocar el papel protector sobre el dibujo, intentando aprovechar el espacio al máximo, y repasamos el dibujo con un lápiz.
En este caso la aplicación de la camiseta es una sola pieza, por lo cual vamos a hacer el dibujo solamente del contorno. Si por ejemplo tenemos una aplicación que tiene varias partes, como por ejemplo el logotipo de Central Perk, tendremos que realizar un dibujo por cada una de las partes de color de la tela. Es decir, en este caso haremos una para este óvalo, donde está incluida la palabra Perk, otra para esta banderola, donde está la palabra Central, y después una para cada una de las letras. Aunque las letras las puedes hacer también con vinilo adhesivo, las puedes pintar con pintura para tela, las puedes bordar siguiendo el contorno con puntadas. Tienes varias alternativas. Y lo mismo con las palabras que dicen en la camiseta Frankie Say Relax. A continuación vamos a recortar la aplicación que hemos dibujado. En este caso no es necesario hacer el contorno exacto. Y una vez la tengamos recortada, vamos a plancharla por el revés de la tela. En este caso tengo puesta la tela blanca por el revés. La planchamos para dejarla bien lisa. Y vamos a poner encima la aplicación que hemos recortado, aprovechando bien la tela. Para esto puedes utilizar retales de tela que ya tengas de diferentes colores y deberás utilizar un color diferente para cada parte del dibujo según sea. Planchamos bien sobre el papel. Te recuerdo que lo estamos colocando por el revés de la tela. Y utilizamos la plancha a la temperatura adecuada para el tipo de tela que estemos utilizando, en este caso algodón. Una vez planchada, vamos a cortar ahora sí por el contorno que tenemos dibujado a lápiz. Por eso es importante que no retires todavía el papel protector. Ahora sí podemos retirar el papel protector. Y verás que ha quedado pegado el adhesivo a la parte trasera de la tela. Y la parte delantera es la que queda al derecho. Ahora vamos a pegar la aplicación sobre el cuadrado de tela correspondiente. En este caso yo voy a pegar la camiseta blanca sobre esta tela de fondo rojo con corazones para que destaque la aplicación. Ya la tengo acolchada. En este caso el acolchado va en horizontal, por eso como los cuadrados tienen sentido, me he tenido que fijar en el estampado a la hora de realizar el acolchado. Y ahora voy a colocar la aplicación de la camiseta bien recta y centrada sobre el cuadrado y con la parte de pegamento obviamente en contacto con la tela. Es decir, el derecho de la aplicación debe ir hacia arriba. Una vez la tengo bien centrada, de nuevo le paso la plancha para que se quede adherida. Y de esta manera ya está pegada la aplicación en la tela. Para fijarla de forma definitiva, deberemos pasar un punto de festón todo alrededor del contorno de la camiseta. A mí me gusta realizar las aplicaciones en el mismo color que la tela de la aplicación, es decir, en este caso voy a pasar el punto de festón en color blanco igual que la tela de la camiseta, pero si quieres que destaque puedes utilizar un hilo de otro color o incluso de color negro. Hay varias maneras de realizar las aplicaciones. Mi máquina tiene puntada de festón, con lo cual la mayoría de las aplicaciones de esta colcha la voy a realizar a máquina con el punto de festón. Si tu máquina no tiene punto de festón, también lo puedes unir con un zigzag, más o menos apretadito en función de cómo lo prefieras. Y también se puede hacer con festón a mano, que es lo que te voy a explicar ahora. Para realizar la puntada de festón vas a necesitar aguja e hilo. Coge una hebra bastante larga de hilo a la que le realizarás un nudo en el extremo.
Comienza en una esquina, por ejemplo, del motivo y pincha la aguja de abajo hacia arriba en la esquina, dejando el nudo por el revés. A continuación realiza una puntada hacia arriba de unos milímetros y vuelve a salir por el punto inicial. Continúa hacia la derecha y sal a unos milímetros del anterior hacia el lado por encima de la hebra, de manera que quede una especie de nudo al tirar de la hebra superior. De nuevo pincha arriba y hacia un lado y saca la hebra abajo, dejando la aguja por encima del hilo para que se quede esta especie de argolla por la que pasa nuestro hilo. De nuevo unos milímetros hacia la derecha y hacia arriba, pincha de arriba hacia abajo y saca de abajo hacia arriba en vertical por encima de la hebra de hilo. Pinchamos en diagonal, procurando que la distancia entre las puntadas sea siempre la misma, y sacamos por encima de esta argolla de hilo. Y así deberás continuar alrededor de toda la aplicación. Recuerda siempre pinchar en diagonal y sacar en vertical, de abajo hacia arriba, por en medio de la argolla de hilo. Por eso yo siempre echo el hilo hacia abajo, sujeto con el dedo, pincho de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y ahora sí tiro de la aguja y se crea esta parte inferior tan característica del punto de festón. Repite el mismo procedimiento alrededor de toda la aplicación. Se trata simplemente de ir haciendo puntadas verticales una al lado de la otra de forma paralela y dejando el hilo por debajo, creando una especie de argolla que crea el dibujo del punto de festón. Mi máquina de coser realiza esta puntada, por lo que yo el resto de las aplicaciones la voy a realizar a máquina, que me resulta muchísimo más cómodo. Para realizar las aplicaciones de la colcha puedes utilizar el método que te he explicado, con el papel termofusible y cortando las aplicaciones a mano, o también puedes hacerlo como el vídeo que te dejo en la caja de descripción, en el que corto las aplicaciones con un plotter de corte, en este caso de la marca Cricut, y con este método realicé el cuadrado que lleva la langosta. Continúa con la puntada de festón hasta que llegues al final de la aplicación y a continuación introduce la aguja de arriba hacia abajo, hacia el revés de la tela, y remata por el revés con algunas puntadas y un par de nudos. Corta la hebra y así queda la aplicación terminada. Si optas por hacer las aplicaciones con la máquina de coser, elige un prensatelas para aplicaciones, que es este prensatelas transparente que nos permitirá ver por dónde vamos en cada momento para seguir el contorno de la aplicación con la puntada de festón. Actualmente estás viendo el vídeo a velocidad real, por lo que puedes ver que voy muy despacio haciendo las puntadas para poder seguir correctamente el contorno, sobre todo si tenemos muchas curvas, esquinas o formas algo complicadas. Es mejor ir despacio e ir girando la labor y parando para poder seguir bien el contorno.
Si no tienes puntada de festón en tu máquina de coser, te recuerdo que lo puedes hacer con un zigzag más o menos apretado según te guste, o incluso con un pespunte todo alrededor. Y ahora vemos que los detalles de las aplicaciones también los podemos hacer con un pespunte a máquina, lo cual nos permitirá acolchar también el interior y los detalles de las aplicaciones. Para cada pieza elijo un hilo del mismo color de la tela de la aplicación. Aquí ya puedes ver todos los cuadrados que formarán la colcha con sus aplicaciones terminadas. Los detalles los he hecho, como te he dicho, con un pespunte de un hilo del color correspondiente, ya sea a mano o a máquina. En algunos recuadros como este del taxi o de la camiseta o el logo de Central Perk, he hecho los detalles con vinilo adhesivo. Y ahora vamos a cortar todos los cuadrados del mismo tamaño, 10 pulgadas y media de lado. Para ello me guío por este cuadrado central de mi manta de corte, coloco el cuadrado bien centrado, con ayuda de una regla y de un cúter rotatorio corto uno de los extremos en recto. Y ahora lo pongo recto en el extremo del cuadrado, mido 10 pulgadas y media y corto el otro lado. A continuación giro y realizo lo mismo con los dos lados restantes. Corto el filo por un lado, le doy la vuelta y lo pongo en el extremo, mido 10 pulgadas y media con ayuda de la manta de corte y corto recto. De esta manera centramos las aplicaciones que nos hayan podido quedar un poco descentradas y dejamos los cuadrados todos perfectos y del mismo tamaño, preparados para coser. Una vez tenemos preparados los cuadrados, vamos a preparar las tiras que van en medio de estos para formar nuestra colcha. Para ello vamos a coger una tira de tela que tiene todo el ancho de la tela y 11 pulgadas de alto y un trozo de guata del mismo tamaño. Y vamos a colchar con líneas verticales todo lo largo de la tela. También vamos a coger un rectángulo más grande de tela que también mide todo el ancho de la tela y lo vamos a colchar, pero en este caso a lo ancho con líneas largas. Para hacer estas líneas de acolchado las voy a hacer un poquito más juntas que en los cuadrados de la colcha, y como medida estoy tomando el ancho del pie de prensatelas. De esta manera nos quedarán bastante regulares y rectas. No es necesario adherir la tela a la guata, ya que se queda pegada igual que con los cuadrados, pero como se trata de piezas de tela de mayores dimensiones, puedes pegar con spray reposicionable si lo prefieres y si te es más cómodo. Aquí puedes ver cómo queda toda esta pieza de tela ya acolchada con las líneas. Vamos a cortar el sobrante para dejar la pieza bien recta. Cortamos ambos extremos rectos . Y ahora dobla así en 4, como ves en la imagen, para poder cortar las tiras cómodamente. Primero cortamos el lateral recto . El otro lateral .
Y ahora con la tela así doblada vamos a medir franjas de 2,5 pulgadas. Para ello colocamos el extremo y cortamos con ayuda de la manta de corte. Como ves, estoy colocando el extremo donde indica media pulgada y luego corto recto a 2,5 pulgadas. Y así continuamos todo lo largo de la tela. Recuerda que este es el rectángulo grande de tela. Este rectángulo debe medir al menos 60 centímetros por todo el ancho de la tela. A continuación vamos a unir las diferentes tiras que hemos hecho. Para ello colocamos una a continuación de la otra y vamos cosiendo por este extremo a 1/4 pulgada. Para ello vamos a utilizar este prensatelas que es especial para patchwork y se llama prensatelas de 1/4 pulgada y nos permite conseguir una costura regular siempre de este mismo ancho, de 1/4 pulgada. Colocamos las tiras encaradas por los extremos y vamos cosiendo una a continuación de la otra. No es necesario que cortes la hebra después de cada tira, sino que para hacerlo más rápido y más fácil puedes ir cosiendo una a continuación de la otra. Una vez hayas terminado de acolchar el rectángulo de 11 pulgadas, plánchalo y plancha también la tira. Es importante planchar las costuras abiertas. Una vez planchada, enrolla esta tira larga y resérvala. Ahora vamos a cortar las tiras del rectángulo de 11 pulgadas. De la misma manera deberás cortar a 2,5 pulgadas por 11 pulgadas aproximadamente que tiene el rectángulo acolchado. Necesitarás 12 tiras. Bueno, pues ya tenemos todos los elementos que van a formar nuestra colcha. 16 cuadrados, un rectángulo, 12 tiras y una tira larga. Vamos a comenzar uniendo los cuadrados de la primera fila siguiendo nuestro esquema. Para ello colocamos una de las tiras de 11 pulgadas con el derecho encarado hacia el primer cuadrado y vamos a coser a 1/4 pulgada. Una vez tengamos esto cosido, añadiremos el siguiente cuadrado alineándolo bien con el anterior y con el extremo de la tira y coseremos a 1/4 pulgada. De nuevo una tira, el siguiente cuadrado, siempre encarando los derechos y alineando bien, otra tira y el último cuadrado. Yo te sugiero un orden para los dibujos, pero puedes elegir el que prefieras. De nuevo con el prensatelas de 1/4 pulgada, vamos a coser todas estas costuras laterales. Aquí ves unidos los dos primeros cuadrados y añadimos una tira. Ya tengo unida la primera fila. Siguiente paso, cortamos los sobrantes de las tiras. Por eso las hemos dejado de 11 pulgadas en lugar de 10,5 pulgadas para que queden bien ajustadas. Y ahora planchamos las costuras abiertas por el revés. Este paso es muy importante que no te lo saltes,
Siempre debemos planchar todas las costuras por el revés abiertas, para que luego no abulten mucho cuando tengamos la colcha unida. Ahora cogemos la tira larga y la alineamos con la parte superior de nuestra primera fila, trabando con alfileres y con los derechos encarados. Corta el exceso y vamos a la máquina a coser a 1/4 de pulgada por todo este extremo, y de la misma manera añadiremos una tira por debajo. Este prensatelas de 1/4 de pulgada es muy útil para hacer esta colcha, pero si no lo tienes, puedes marcarte la distancia de 1/4 de pulgada con cinta washi tape en tu máquina de coser. Aquí está cosidas ambas franjas, arriba y abajo, y continuamos con la siguiente tira que hemos cosido de la misma manera. Todas las costuras están planchadas abiertas por el revés, no lo olvides. Y ahora encaramos los derechos y hacemos coincidir los extremos y las costuras de los cuadrados para que nos quede todo bien alineado. Aquí sí que te recomiendo sujetar con alfileres para que no se mueva, ya que si quedan los cuadrados mal alineados, el aspecto final de la colcha no es muy agradable. Lo ideal es que coincidan perfectamente todas las filas para tener una continuidad en nuestra colcha. Una vez cosido, recuerda planchar siempre bien las costuras abiertas. Sé que repito mucho esto, pero es que es un paso muy importante. Y cortamos los extremos sobrantes. Dos filas ya unidas con sus tiras separadoras y ahora el rectángulo central que dice Friends. Lo vamos a coser de la misma manera, como si fuera una franja más. Colócalo bien centrado y asegúrate de que la medida es correcta. Tiene que medir igualmente 10,5 pulgadas de alto y el mismo ancho que la colcha. Sujétalo bien con alfileres al extremo, como siempre con el derecho encarando el derecho de la colcha, y cóselo a 1/4 de pulgada. Aquí ya ves cómo he cosido todas las franjas de la colcha de la misma manera. Y por último, 2 tiras largas a los lados. A continuación vamos a unir la parte trasera de la colcha. Para ello coloca la tela para la trasera, en este caso yo estoy utilizando una sábana, pero puedes comprar la tela por metros. Coloca la tela en el suelo bien estirada y pégala con cinta de carrocero al suelo. Coloca la colcha encima estirada y yo voy a usar este pegamento en spray para pegar la colcha. Levanta una porción de la colcha, vuélvela del revés y pulveriza con el spray una porción pequeña de la colcha. Ahora estírala y presiona bien para eliminar las arrugas y que quede bien adherido. Levanta la siguiente porción por el revés pulveriza el spray adhesivo y presiona bien para adherirlo. Este pegamento no es permanente, es simplemente temporal para poder coser correctamente y sin arrugas la parte trasera.
Además del pegamento en spray, para asegurar, vamos a colocar imperdibles por toda la superficie de la colcha. Hay imperdibles especiales para patchwork que son curvos, pero sinceramente yo utilicé unos normales que tenía en casa, que son muy baratos, los puedes comprar en una mercería en cajas de muchas unidades y sirven de la misma manera. No te recomiendo utilizar alfileres porque tiene más probabilidades de moverse, pero con los imperdibles va perfecto. Y si quieres asegurarte de que quede bien fijo, puedes hilvanar por los laterales. Y ahora vamos a acolchar. Siguiendo las costuras de cada uno de los cuadrados, vamos cosiendo por encima de la costura. Esta técnica se llama en inglés Stitch in the Ditch y las puntadas quedan escondidas dentro de la costura. Como ves, yo voy colocando las dos manos en forma de L y tirando de la tela poco a poco para que no queden arrugas. Además, debes ir pasando la tela doblada por dentro del brazo de la máquina e ir controlando bien el peso de la tela para que no se te escurra. Vamos cosiendo todas las costuras, tanto horizontales como verticales. De esta manera sujetamos la trasera de la colcha y además creamos un acolchado decorativo. Yo cosí por cada una de las costuras verticales y horizontales, excepto por encima del rectángulo central. Lo ideal es comenzar en las costuras del centro y luego ir hacia cada uno de los extremos. De esta manera no nos quedarán arrugas ni tirones extraños. Como ves, vamos controlando siempre la cantidad de tela a ambos lados para que el peso de la colcha no nos tire de la tela. Y por supuesto retiramos los imperdibles si nos quedan en medio. Aquí ya tengo toda la colcha completamente acolchada por las costuras y le he cortado los sobrantes de guata y de tela todo alrededor. Lo último que nos queda es colocar el ribete alrededor. En pantalla tienes la fórmula para calcular la cantidad de tela que necesitas comprar para el ribete de alrededor. Deberás multiplicar el alto de la colcha por 2, sumarle el ancho también multiplicado por 2, añadir unos 40 centímetros de margen y dividirlo entre el ancho de la tela. De esta manera obtenemos el número de filas que necesitamos cortar para nuestro ribete exterior. En este caso son 6 filas. Ahora multiplicamos el número de filas por el ancho de las filas, que en este caso son 2 pulgadas y cuarto, y tenemos la medida de tela que vamos a necesitar. En este caso, en el caso de esta colcha, son 13 pulgadas y media, que son aproximadamente 34 centímetros. Por lo tanto, cogemos un rectángulo que mide todo el ancho de la tela por 13 pulgadas y media de alto. Dóblalo así en 4. Y ahora vamos a colocarlo en la medida del cuarto de pulgada para cortar 2 pulgadas y cuarto con nuestra regla y cúter. Colócalo bien recto en la manta de corte y vamos allá.
Como dijimos, vamos a necesitar 6 filas. Aquí tenemos ya las 6 filas cortadas. Vamos a cortar el extremo de la tela que no nos sirve y vamos a unir todas las tiras. Colocamos el derecho hacia arriba y la siguiente tira la colocamos con el derecho hacia abajo en perpendicular y vamos a coser así en diagonal. Marcamos y cosemos en diagonal y así vamos uniendo cada una de las tiras. Una vez las tengamos cosidas, cortamos el sobrante aproximadamente a 1/4 de pulgada como siempre y planchamos las costuras abiertas. Al unir las tiras así en diagonal conseguimos que las costuras hagan menos bulto, ya que esta tira la vamos a doblar y a planchar por la mitad. Y si tenemos las tiras unidas entre sí en vertical, nos abultará mucho más la costura. Y de esta manera abulta un poquito menos la zona donde está la costura, ya que está en diagonal. Ya tenemos toda la tira planchada por la mitad y vamos a utilizar de nuevo el prensatelas de 1/4 de pulgada que nos marca el ancho de la costura y comenzamos con nuestro ribete. Hemos cortado el extremo también en diagonal y comenzamos cosiendo hasta que lleguemos al lugar donde se superpone. Abrimos un momento, cosemos un poquito, levantamos y volvemos a cerrar. De esta manera nos queda un pequeño hueco que nos servirá para rematar. Y continuamos ahora cosiendo todo alrededor a 1/4 de pulgada. Vamos a ver cómo cosemos la esquina. Nos aproximamos al final y cosemos hasta que nos falte 1/4 de pulgada hacia el borde. Rematamos y cortamos el hilo. Ahora le damos la vuelta, giramos la tira hacia arriba formando una diagonal y luego de nuevo hacia abajo, haciendo coincidir los extremos. Así es como queda. Y ahora continuamos cosiendo a 1/4 de pulgada. De esta manera verás que las esquinas nos van a quedar perfectas. Repetimos de nuevo la esquina, cosemos hasta que quede 1/4 de pulgada, rematamos y cortamos el hilo. Ahora giramos, volvemos la tira hacia arriba de manera que quede totalmente vertical, se forma ese diagonal aquí y de nuevo hacia abajo, haciendo coincidir el extremo superior y el lateral. Y ahora volvemos a coser a 1/4 de pulgada. Vale, aquí estamos llegando ya al inicio. Vamos a cortar la tira, el sobrante, para introducirlo por la abertura que habíamos dejado. Si vemos que es demasiado, para que no quede arrugado, volvemos a cortar.
la introducimos por la abertura que habíamos dejado y terminamos de coser, rematando al final. De esta manera, ¿ves? Al volverlo queda perfectamente rematado en diagonal. Y ahora vamos a darle la vuelta a este ribete y lo colocamos por encima, cubriendo la costura que habíamos hecho por el revés. Puedes coser esto a mano, pero yo prefiero coserlo a máquina porque es más cómodo y mucho más rápido, por lo que lo giramos así y vamos de nuevo a coser por la costura. De nuevo la técnica Stitch in the Ditch para ocultar la puntada por aquí. Como hemos tapado la puntada anterior, por el revés nos va a quedar este ribete perfectamente cosido por el revés. Y como estamos usando un hilo del mismo color que la tela del ribete, no se nos notará excesivamente la costura. Te recomiendo encarecidamente que hilvanes todo el ribete antes de coser en la máquina. De esta manera no se te escapará por la parte de atrás y quedará perfectamente unido. Y este es el paso final para terminar nuestra colcha. Como ves, las esquinas quedan perfectas. Y ya está, ya tenemos terminada nuestra colcha de Friends para tumbarnos en el sofá y ver Friends el reencuentro. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes con el patchwork. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.